El hígado trabaja constantemente, tiene cientos de funciones y está involucrado prácticamente en cada proceso metabólico que tiene lugar en el cuerpo, así como en el filtrado de toxinas. La mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta de que está funcionando, incluso cuando no funciona del todo bien. En esos momentos incluso es posible que no notes nada fuera de lo normal. Pero los problemas hepáticos que pasan desapercibidos pueden progresar a alguna enfermedad hepática, como puede ser la insuficiencia hepática, que puede llegar a ser potencialmente mortal. Por eso, atiza el dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres conocer los signos y síntomas más comunes del estrés hepático y comprender los mecanismos que actúan sobre el hígado y puedas tomar decisiones correctas para mejorar tu salud. Hola, soy Sento, ¿qué tal va la semana? Bien, supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. ¿De qué se encarga el hígado concretamente? El hígado es directamente responsable de entre 500 a 600 procesos diferentes, como la fabricación de hormonas, la producción de glucógeno a partir del exceso de glucosa para almacenarlo y poder utilizarlo en el futuro para obtener energía. El hígado también puede producir glucosa mediante la gluconeogénesis, a partir de los aminoácidos. Y cuando estamos muy bajos de carbohidratos, produce cetonas para utilizarlas como fuente de energía. La mayoría de las proteínas del cuerpo se producen en el hígado. Y dos de las más comunes, la albúmina y la globulina, están involucradas en el mantenimiento, por un lado, de la presión arterial o del sistema inmunitario, mediante las conocidas inmunoglobulinas. El hígado es el encargado de producir, modificar y empaquetar el colesterol, manteniendo el equilibrio adecuado, ya que recicla el colesterol según sea necesario y mantiene un equilibrio óptimo entre el LDL y el HDL. El hígado también es, por supuesto, la principal planta de desintoxicación del cuerpo. Es el único órgano que puede manejar sustancias tóxicas, como productos químicos, pesticidas o cosas así, y convertirlas en metabolitos solubles en grasa o en agua, de los que podremos deshacernos de manera segura a través del intestino o del riñón. ¿Cuál es la enfermedad hepática más frecuente? La enfermedad hepática más común es el hígado graso, que va a ser un hígado enfermo, en el que se acumula demasiada grasa, toxinas y subproductos metabólicos, causando congestión de grasa, pero también de toxinas. Hay diferentes etapas en la enfermedad de hígado graso. Por lo general, en las primeras etapas no hay daño real, pero sí inflamación e irritación severa. Hay dos tipos de enfermedad del hígado graso. La enfermedad del hígado graso alcohólico, que se desarrolla como resultado del consumo excesivo de alcohol a largo plazo, y la enfermedad del hígado graso no alcohólico, en el que la dieta suele tener una gran influencia. La enfermedad del hígado graso alcohólico generalmente no causa síntomas en sus primeras etapas. Sin embargo, algunas personas padecen dolor en el lado derecho del abdomen, pero a medida que avanza también puede provocar fiebre, náuseas, vómitos e ictericia. Muchas personas con enfermedad del hígado graso no alcohólico también presentan muy pocos síntomas en las primeras etapas, pero con el tiempo les puede provocar debilidad general, fatiga, pérdida de peso inexplicable, disminución del apetito, ictericia, picor en la piel y piernas y abdomen hinchados. Si esto continúa en el tiempo, podremos terminar con cirrosis hepática y cáncer.
Pero al hígado también lo pueden atacar virus, ¿no? Otra de las enfermedades comunes del hígado es la hepatitis viral, que provoca la inflamación del hígado y está causada por un virus. La hepatitis es contagiosa, pero no siempre causa síntomas, lo que implica que se puede transmitir y contraer sin darse cuenta. La hepatitis se transmite a través del contacto con otras personas contagiadas o con alimentos, agua o fluidos corporales contaminados, como pueden ser la sangre o el semen. Todas las infecciones por hepatitis afectan al hígado y hace que se hinche y que no funcione correctamente. Estas infecciones pueden ser agudas y durar 6 meses o incluso menos, o bien crónicas, que son las que duran más de 6 meses. El virus de la hepatitis puede vivir en el cuerpo durante años sin causar síntomas. Al principio se pueden notar síntomas similares a los de una gripe y con el tiempo aparecer fatiga, debilidad general, dolor en músculos y articulaciones, dolor abdominal en el costado derecho, náuseas, vómitos, falta de apetito, orina oscura, heces blanquecinas o también el color amarillento de la piel o ictericia. ¿Te está gustando lo que ves? ¿Crees que le puede interesar a alguien de tu entorno? Pues atízale el dedito hacia arriba y deja un comentario y compártelo en tus redes sociales, WhatsApp o Telegram. ¿Qué influencia tienen las enfermedades genéticas sobre el hígado? La genética también puede desempeñar un papel importante en el desarrollo de algunas enfermedades hepáticas. Algunas de las enfermedades genéticas que pueden provocar problemas hepáticos son la hemocromatosis, que es una afección que hace que el cuerpo almacene un exceso de hierro en los órganos, afectando al hígado, y que hace que la piel adopte un color bronce. La enfermedad de Wilson, una enfermedad que hace que el hígado almacene cobre y que hace que aparezcan síntomas neurológicos como dificultad de coordinación, temblores y también cataratas. También puede haber una deficiencia de alfa-1 antitripsina, que es una afección en la que el cuerpo no puede producir suficiente alfa-1 antitripsina, cuya función es proteger el tejido pulmonar de la inflamación ocasionada por las infecciones o los humos irritantes como el del tabaco. Es cierto que nuestro sistema inmunológico puede atacar a las células de nuestro hígado sano. Algunas enfermedades autoinmunes que implican un trastorno del sistema inmunológico pueden atacar los tejidos sanos del hígado, pudiendo causar inflamación y cicatrices. Las patologías hepáticas autoinmunes son colangitis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria y hepatitis autoinmune. Las dos primeras suelen desarrollarse lentamente y los primeros síntomas serían fatiga y picor en la piel. Además, en ocasiones pueden causar dolor en el costado derecho, piel de color amarillento, lo que os acabo de nombrar que era la ictericia, y una pérdida de peso inexplicable. La hepatitis autoinmune puede desarrollarse repentinamente, pudiendo causar síntomas similares a los de la hepatitis viral que os he comentado anteriormente. ¿Qué es la cirrosis hepática? La cirrosis hepática aparece cuando el hígado está dañado por una continua inflamación. La enfermedad del hígado graso alcohólico y la hepatitis pueden terminar causando cirrosis. Pero hay que tener en cuenta que la cirrosis tarda un tiempo en desarrollarse. Como muchas de las enfermedades del hígado que hemos visto, la cirrosis al principio puede no causar síntomas, pero a medida que avanza puede causar fatiga y debilidad, disminución del apetito, pérdida de peso inexplicable, mucho picor en la piel, náuseas, dolor e hinchazón en las piernas, piel amarillenta y una fácil aparición de moratones o sangrado. ¿La insuficiencia hepática es una enfermedad crónica o puedo sufrir algún proceso agudo de insuficiencia hepática? La insuficiencia hepática por lo general aparece en las etapas finales de la enfermedad hepática,
cuando el hígado está demasiado dañado para seguir funcionando. Los síntomas que pueden indicar una insuficiencia hepática serían pérdida del apetito, fatiga, náuseas y diarrea. En etapas posteriores, la insuficiencia hepática presentaría fatiga, confusión y coma. Una sobredosis, como por ejemplo podría ser de paracetamol, puede causar insuficiencia hepática aguda, que es un tipo de insuficiencia que dura unos días o semanas, en lugar de meses o años. Los síntomas de la insuficiencia hepática aguda son dolor e hinchazón en el costado derecho del abdomen, náuseas, vómitos, confusión, ictericia, somnolencia y desorientación. Si observas síntomas de insuficiencia hepática aguda, busca atención médica inmediata. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Conocías todas estas patologías del hígado y sus síntomas? ¿Te interesaría un vídeo sobre el hígado graso no alcohólico? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase "yo amo mi hígado", eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre los beneficios del Pilates en las personas mayores, que puedes verlo ahora mismo haciendo clic aquí con el botón derecho del ratón y abriéndolo en una pestaña nueva. Y los comentarios más interesantes y más votados por todos vosotros fueron YY, que dice que es instructora de Pilates desde hace 20 años y agradece que hablemos de sus beneficios. Gracias a ti por comentar. Y Esther Coloma Blanco, que nos cuenta que lleva algunos años haciendo Pilates y que le funciona muy bien para la osteoporosis. Me alegra mucho escuchar eso. Un fuerte abrazo. A ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario en los vídeos, gracias por colaborar en la comunidad. Sois una gran ayuda. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además, recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Por lo que te pido, por favor, que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último, me hacéis un gran favor si le atizáis al dedito hacia arriba y comentáis, pues realmente ayuda a posicionar el vídeo. Y aquí puedes suscribirte al canal, pues tengo muchísimos otros vídeos que te gustarán. Y si activas la campanita podrás ver todos mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cuándo es necesario tomar colágeno.